Revelación divina. Dios ha querido revelarse al hombre y lo ha hecho por dos maneras, uno general y dos manera especial. En la general, a través de la conducta humana, en la conciencia, por medio de la naturaleza, en las relaciones de amor entre amigos, familiares, esposo y esposa, padres e hijos. La revelación especial, mediante el Antiguo y el Nuevo Testamento, Dios se reveló a sí mismo ante nosotros en una forma específica. Su revelación vino primeramente mediante los profetas. La revelación máxima mediante la persona de Jesucristo. La Biblia revela a Dios y expone la humanidad, expone nuestra dificultad, revela su solución. Nos presenta como perdidos, alejados de Dios y revela a Jesús como el que nos encuentra y nos trae de vuelta a Dios. Jesucristo es el foco de la Escritura. El Antiguo Testamento presenta al Hijo de Dios como el Mesías, el Redentor del mundo. El Nuevo Testamento lo revela como Jesucristo el Salvador. La muerte de Jesús en la cruz es la revelación máxima del carácter de Dios. Los mismos escritores sagrados se refirieron a ella como la Santa Escritura, Romanos 1:2, Sagradas Escrituras, 2 Timoteo 3:15, y Palabra de Dios, Romanos 3:2, Hebreos 5:12. Los escritores de la Biblia declararon que ellos no fueron los originadores de sus mensajes, sino que los recibieron de Dios. Fue mediante la revelación divina que ellos pudieron ver las verdades que comunicaron. Señalaron al Espíritu Santo como el ser que inspiraba a los profetas a comunicar los mensajes al pueblo. Dios en la persona del Espíritu Santo se ha revelado a sí mismo mediante las Sagradas Escrituras. Pablo dice, toda la Escritura es inspirada por Dios, según de Timoteo 3:16. La palabra griega teuneustos, traducida como inspiración, literalmente significa alentada de Dios. Dios respiró la palabra en las mentes de los hombres. Ellos a su vez la expresaron en las palabras que se hallan en la Escritura. Por lo tanto, la inspiración es el proceso mediante el cual Dios comunica sus verdades eternas. El Espíritu Santo comunicaba conocimiento divino mediante visiones y sueños. A veces hablaba audiblemente o al sentido interior de la persona. Dios le habló a Samuel al oído. A Zacarías recibió representaciones simbólicas con explicaciones. Las visiones del cielo que recibieron Pablo y Juan fueron acompañadas de instrucciones orales. Ezequiel observó hechos que ocurrieron en otro lugar. Algunos escritores participaron en sus visiones realizando ciertas funciones como parte de la visión misma. La Biblia revela el plan de Dios en su interacción dinámica con la raza humana, no en una colección de doctrinas abstractas. Una comprensión exacta de la palabra de Dios nos conduce a la vida eterna, pero una interpretación incorrecta conduce a la confusión y a la muerte. Las biografías de los personajes bíblicos proveen otra evidencia de la inspiración divina. Esos registros retrasan cuidadosamente tanto las habilidades como la fortaleza de sus caracteres. Cuidadosamente despliegan sus pecados así como sus victorias. Dios mismo habló y escribió las palabras exactas de los 10 mandamientos. Son composición divina, no humana. Sin embargo, aún estos tuvieron que ser expresados dentro de los límites del lenguaje humano.
La Biblia entonces es la verdad divina expresada en el idioma humano. El Espíritu Santo preparó a ciertas personas para que comunicase la verdad divina. La Biblia no explica detalladamente cómo descalificó a estos individuos, pero de alguna manera formó una unión entre el agente divino y el agente humano. La aseveración bíblica de que toda la escritura es inspirada por Dios, provechosa y una guía autorizada para regir la vida en lo moral y en lo espiritual, según 2 de Timoteo 3, 15 y 16, no deja dudas en cuanto a la dirección divina en el proceso de selección. ¿Hasta qué punto salvaguardó Dios la transmisión del texto para asegurarse que su mensaje es válido y verdadero? Es claro que si bien es cierto que los manuscritos antiguos varían, las verdades esenciales han sido preservadas. Es muy posible que los escribas y los traductores de la Biblia hayan cometido pequeños errores. Sin embargo, la evidencia de la arqueología bíblica revela que muchos así llamados errores fueron solamente malentendidos de parte de los estudiosos. Algunas de estas dificultades se levantaron porque la gente estaba leyendo la historia y las costumbres bíblicas desde un punto de vista occidental. A través de todo su ministerio, Jesús destacó la autoridad de las Escrituras. Cuando Satanás lo tentaba y luchaba contra sus oponentes, las palabras escrito está eran su arma de defensa y de ataque. Jesús colocó la Biblia por sobre todas las tradiciones y opiniones humanas. Amonestó a los judíos por despreciar la autoridad de las Escrituras y los exhortó a que lo estudiaran más cuidadosamente, diciendo, ¿nunca leíste en las Escrituras? Cristo aceptó las Sagradas Escrituras como la revelación autoritativa de la voluntad de Dios para la raza humana. Consideraba las Escrituras como un cuerpo de verdad, una revelación objetiva otorgada para sacar a la humanidad de las tinieblas de las tradiciones y mitos a la luz verdadera del conocimiento de la salvación. Únicamente con la ayuda del Espíritu Santo, que discierne lo profundo de Dios, podemos convencernos de la autoridad que le corresponde a la Biblia en su calidad de revelación de Dios y de su voluntad. Las Sagradas Escrituras y el Espíritu Santo nunca pueden estar separados. El Espíritu Santo es tanto el autor como el revelador de las verdades bíblicas. Las contradicciones entre la escritura y la ciencia son el resultado de la especulación. Cuando no podemos armonizar la ciencia con la escritura es porque tenemos una comprensión imperfecta, ya sea la ciencia o la revelación. Toda la sabiduría humana debe estar sujeta a la autoridad de las sagradas escrituras. Las verdades bíblicas son la norma por la cual todas las demás ideas deben ser probadas. Al juzgar la palabra de Dios con normas humanas perecederas, es como si tratáramos de medir las estrellas con una vara de medir. La Biblia no debe estar sujeta a las normas humanas, es superior a toda la sabiduría y literatura humana. La lectura superficial de la escritura producirá una comprensión superficial. Cuando así se lee, la Biblia resulta ser un conjunto desorganizado de relatos, sermones e historia. Sin embargo, los que la abren para obtener iluminación del Espíritu de Dios
Los que están dispuestos a buscar con paciencia y oración las verdades ocultas descubren que la Biblia expone una unidad fundamental en lo que enseña acerca de los principios de salvación. Las verdades del Antiguo y Nuevo Testamento, a pesar de haber sido escritas a través de muchas generaciones, permanecen inseparables. No se contradicen unas a otras. Los dos testamentos son uno, tal como Dios es uno. El Antiguo Testamento, mediante profecía y símbolos, revela el Evangelio del Salvador que vendría. El Nuevo Testamento, mediante la vida de Jesús, revela al Salvador que vino. La realidad del Evangelio, ambos revelan al mismo Dios. La Biblia se compara a una lámpara. Dice el salmista: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera de mi camino. Salmo 119, 105. Pablo en Hebreos también compara la Biblia con una espada. Y se compara a Pablo con una espada que dice: la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12. Indudablemente necesitaríamos muchas horas de video para hablar sobre este maravilloso libro. Pero hoy quisimos hablar solamente en el aspecto de inspiración, de cómo ha sido el medio para que Dios diera a conocer su conocimiento infinito a la mente finita del hombre. Utilizó hombres como tú y yo. Pero sabes, no es que sea tan importante para la humanidad, es importante para ti. Haz de él tu consulta diaria. Haz de él tu cambio de vida. Recuerda que Jesús dijo que aquí encontraremos la vida eterna. Te invito a que a partir de ahora vea una serie de videos en la cual vamos a extraer las verdades que Dios tiene en su palabra para la humanidad, para ti y para mí, que nos conduce a la vida eterna. Dios te bendiga en ese conocimiento y en esa búsqueda.